creo que ya estamos todos y todas los que vamos a venir. Si viene alguien y se incorpora, bueno, no sé si funciona bien, pero nos oís bien, ¿no? No hay aquí problemas para escucharnos. Bueno, pues arratsaldeon y muchísimas gracias por venir a escuchar esta charla, esta conversación que vamos a tener con Isaro Anchía. Y es una conversación que la tenemos en una semana muy concreta. Estamos en la semana en la que el día 19 hemos celebrado el Día contra la Homofobia en el Deporte. Y hay un motivo por el que se celebra este día, concretamente el 19 de febrero. Y el motivo de esto es que en el año 1990 hubo un futbolista, se llamaba Justin Fasnatu, un futbolista inglés, que declaró su homosexualidad. Salió del armario y dijo: yo soy futbolista y soy homosexual. Ahí lo que para él podía haber sido una liberación, porque empezaba a vivir como quería vivir y quería manifestarse como persona homosexual y que no hubiese ningún problema por ello, pues ahí empezó otro calvario, ¿no?, para Justin Fasnatu, porque empezó un acoso que incluso fue ejercido por sus propios entrenadores. Todo esto le llevó a Justin Fasnatu a suicidarse 8 años después de haber pasado ese calvario de 8 años, ¿no? O sea, él declaró su homosexualidad con intención de ser libre y de ser feliz con su condición sexual, y le costó la vida, ¿no? No pudo superar esa situación a la que fue sometido durante 8 años. Y por eso, cada 19 de febrero se recuerda ese día y lanzamos un grito contra la homofobia en el deporte, concretamente. Y hemos aprovechado este día para ir un paso más allá y para hablar de la transexualidad y el deporte, y todavía un paso más allá, porque como hay confianza con Isaro, podemos decir: es que rizas el rizo y dices, eres una mujer transexual y lesbiana, y entonces ya dices, pues tengo muchas cosas que contar, ¿no? Y el testimonio de Isaro, desde luego, puede, y a mí me gusta mucho escucharle, porque el testimonio de Isaro, si para algo sirve, es para abrir mentes, ¿no? Porque es una mujer muy clara, porque es una mujer que cuenta su historia sin ningún tipo de pudor ni de reparo, y yo creo que lo que está haciendo es una labor muy didáctica, muy a las personas que no entienden la transexualidad, porque no vamos a decir que todo el mundo, no, es que las personas transexuales estamos discriminadas. No, hay gente que ni siquiera entiende la transexualidad, ¿no? Y para eso es importante que escuchemos a Isaro y a las personas que se atreven a decir: soy yo, soy así, tal cual, ¿no? Así me tenéis que querer porque así soy. Así que, Isaro, muchísimas gracias por prestarte una vez más a contar tu historia. Nada, un placer estar otra vez contando un poquito de mis vivencias y mis peripecias. Hablando de ti, decíamos, en una semana importante, esta semana contra la homofobia en el deporte, y es que, claro, la trayectoria de Isaro está muy vinculada al mundo del deporte. Isaro es corredora, es triatleta, es futbolista, vamos, el mundo del deporte está muy presente en la vida de Isaro, y ella fue la primera mujer transexual que entró en un equipo de fútbol femenino con su ficha federativa, y eso también marca, ¿no? Y eso le puso en el escaparate, porque Isaro hasta los 30 y tantos no declaró abiertamente, no tenía por qué hacerlo, pero fue a los 30 y tantos cuando ya dijo: yo soy una mujer transexual, ¿no? Y entonces pues vamos a conocer un poco todo ese tránsito, ¿no? Desde que Isaro era Gorka, aun queriendo ser Isaro y aun siendo Isaro, era Gorka, ¿no? Entonces tuvo que hacer todo ese proceso que ella recuerda, pues como recuerdan muchos niños y niñas que son transexuales. Lo recuerdan un poco con dolor por la situación que viven estos niños y niñas en sus centros escolares, por ejemplo, ¿no? Para empezar por el principio, Isaro. Sí, y estamos hablando de los años 80, que no es como ahora, que la cosa puede haber cambiado un montón, que ya las cosas funcionan de otra manera. No están del todo bien, porque todavía falta muchísimas cosas que podríamos arreglar, que se podrían solucionar, que podríamos cambiar, pero si comparamos la situación de ahora con la que podíamos tener
pues cuando yo nací en el año 81, que ya ha llovido, es algo totalmente distinto. Bueno, para empezar, cuando aquello no había leyes. Si ahora tenemos una ley que todavía estamos intentando cambiar, cuando aquello... a mí una vez, cuando empecé con todo esto, mi psicóloga me dijo, tú no pienses que podías haber empezado con este proceso antes, porque igual si tú cuando eras niña le hubieras dicho a tus padres, le hubieras contado todo esto a tus padres, igual hubieran ido a un psicólogo, igual estabas mal de la cabeza de todas las pastillas que te habían metido para que se te olvidase lo que te estaba pasando. Y bueno, así, pues mal de la cabeza estoy también. Pero pues fíjate, eso que decías es importante, ¿no? No había leyes, imperaba la ley de la selva. Y vivir en una situación donde lo que impera es la ley de la selva, que cada uno puede decir y hacer lo que le dé la gana en este terreno, hace sufrir a muchas personas, ¿no? Que fue un poco lo que te sucedió a ti. Tú también sufriste situaciones de acoso en tu centro escolar. Un poco, no sé si motivadas por aquello o por otras causas, ¿no? Que nunca tienen justificación, efectivamente, ¿no? Pero fue una situación dura, una situación difícil que lleva a muchos niños y niñas, fíjate, el índice de suicidios entre la población homosexual en etapa joven y adolescente es muy alto. Sí. Bueno, en mi caso, lo que sufrí yo en la escuela no tiene que ver con mi identidad de género, con mi orientación sexual, ni con nada. O sea, tiene que ver con que en este sentido me tocó la china y, como digo siempre, me tocó la pajita más corta y fue así. Y luego a ello se le unió el hecho de que cuando tú no te sientes igual que el resto y te dan golpes por todos los lados, que no sabes ni para dónde moverte, llega un momento que lo que haces es enterrar lo que te está pasando lo más profundo que puedas. O sea, haces un agujero lo más hondo que puedas y lo tiras todo ahí con la esperanza de que nadie note nada, porque, ostras, sin yo notar nada y sin tener nada distinto al resto, me está pasando esto. ¿Qué me pasaría? O sea, ¿cómo sería todo esto si la gente supiera que yo no me siento igual que el resto? Aunque cuando aquello, o sea, yo no sabía lo que me estaba pasando. No tenía información, no sabía lo que era. Yo no estaba contenta contenta, por decirlo de una manera, conmigo. Y no sabía por qué era. Al final, cuando tienes una edades eres muy joven, eres muy pequeña, tú empiezas a ver distinciones entre chicos y chicas. Distinciones que van van un poquito más, o sea, son el género, no son el sexo realmente. O sea, tú estás viendo que hay una distinción, que hay dos grupos distintos y que tú estás en un grupo y que algo falla. Que algo falla. Luego ya, cuando ya nos metemos en lo que es tu cuerpo evolucionando, ahí la situación se complica muchísimo. ¿Cómo lo gestionas hasta que llega ese momento en el que tu cuerpo empieza a cambiar y empiezas a decir, uff, aquí algo pasa? Y después, porque claro, hasta los 30 y tantos que ya empiezas a tener un tratamiento, unas charlas con una psicóloga y empieza un poco a liberarte de cosas que tú estabas pensando, que no tenías por qué pensar, pero que es inevitable. ¿Esos momentos cómo los has ido gestionando? Para mí fue muy complicado porque tú imagínate que en un momento dado, yo creo que fue sobre los 14 años, 15 años, empiezas a encontrar información sobre lo que te está pasando. Cuando ya tú ya estás viendo que tu cuerpo está cambiando y que no eres capaz de soportar esos cambios que sufre tu cuerpo. Entonces empiezas a encontrar información con la que
por decirlo de alguna manera, tú no estás de acuerdo. Pero tú no estás de acuerdo con esa información, pero sabes lo que te está pasando en el fondo. Pero no quieres que te pase eso. Entonces, los ejemplos que tú encuentras son de transexualidad y mujeres heterosexuales. Es decir, a todas las mujeres transexuales y todos los ejemplos que has visto y todos, incluso si lo has visto en una película, en un documental, es una mujer transexual que le gustan los hombres. Ajá. Y que antes era antes de cambiarse, digamos, de empezar su proceso de transición, era heterosexual de cara al gran público. Pues bueno, en ese momento tú dices, esta es mi excusa. Aquí la tengo, yo me agarro a esto como un clavo ardiendo, porque esto es lo que yo necesito para negarme lo que me está pasando. Coño, pero tú cuando estás en casa y te estás duchando y eso no lo puedes negar, lo que te está pasando ahí. Y eso es lo que te mata, lo que te martiriza, o sea, es lo que para mí, o sea, yo era con lo que no podía, o sea, aparte de todo lo que me estuviera pasando fuera, me llevó hasta el punto de ya dejar de enterrar cosas en el agujero y directamente meterme yo. Y de decir, o sea, es que no quiero saber nada de la gente. Yo tenía mis amigos, mis 4 amigos, mis 4 amigas. Como digo siempre, cuando una persona igual con esa edad, con 15, 16 años, se puede dar a la bebida, pues yo me iba al deporte. Yo estaba en Guriezo con mis amigos y mis amigas. De hecho, una de ellas, Aichiber, que nos conocemos de toda la vida. Su padre fue al colegio con mi padre y demás. El año pasado, cuando yo empecé a jugar en el Guriezo, cuando ya habíamos empezado a jugar, a las 2 o 3 semanas vino a jugar también al equipo. Y hostias, es muy fuerte que tú cuando de repente estás en un equipo en el que estás notando felicidad, notas muchas cosas, venga una de las personas que te conoce de siempre, que te vio en aquel momento. Y son muchas cosas que te vas recordando, que te vas dando cuenta, que vas pensando, joder, fíjate dónde estaba yo cuando aquello, dónde estoy ahora. También pienso, ¿qué será para ella también el hecho de, joder, haber estado jugando conmigo tantas y tantas y tantas horas de tantos veranos y tantos fines de semana en los praus de Guriezo, que ponías 2 chándals, te hacías 2 porterías y te ponías a jugar ahí con toda la gente del pueblo, y si venían 3, esos 3 se unían a jugar. ¿Qué será para ella? ¿Qué pensará ella cuando su amiga, o su amigo en aquel caso, ahora es su amiga, que además estás compartiendo vestuario durante 3 o 4 veces a la semana? Son cosas que... Porque hasta que tú llegas a ingresar en un equipo femenino, en ese tiempo en el que tú decides que te das al deporte como una loca, sí. Estás en equipos masculinos. Tus primeros equipos son masculinos. Sí, de hecho, yo empecé a jugar, cuando era pequeña, hasta los 15 años o 14 o 15 años, no jugué. No jugué porque con 8 años yo fui a jugar al equipo de mi colegio y el entrenador pues se creyó con la potestad de decirme que yo no podía jugar ahí y que a pesar de que yo había empezado la temporada jugando con mis compañeros, que yo no podía jugar más y que si quería podía ir a entrenar, pero que no me iban a hacer ficha para jugar. ¿Y en ese momento, razón? Sí, que yo era demasiado mala. O sea, ya. Es lo que hay. Ahora le pondría algún vídeo, ¿sabes? Sí, ¿no? Pero sí, le pondría algún vídeo y le decía, aquí tienes a la mala. Pero bueno. ¿Y por qué esperas hasta los 30 y tantos para reafirmar tu condición y decir, oye, yo tiro para adelante porque yo no quiero vivir así, no quiero vivir en un armario, no quiero vivir en un agujero en el que me he metido, ¿no? ¿Por qué esperas hasta los 30? Esa es la pregunta del millón, esa es la pregunta que me hago a mí misma también, es la pregunta que muchas veces me hace mi madre, joder, ¿cómo has tardado tanto? No lo sé, supongo que en aquel momento fue cuando
estás cargando con tanto peso que ya te cae una chinita encima y ya te derrumbas y ya no puedes más y ya tocas fondo. Y cuando tocas fondo tienes dos opciones, o te quedas abajo envolviéndote en la mierda o nadas para arriba, o sea, es que no te queda otra. Y tuve la suerte de que el día que toqué fondo dejémoslo ahí, me di cuenta de lo grave que era eso y de que si no hacía algo, lo próximo que fuera a hacer no iba a terminar bien. No iba a terminar bien. ¿Y a quién recurres? Pues a la primera que recurrí fue a mi mejor amiga. Bueno, primero el día que lo primero que hice fue escribir un correo al Darte, que además era agosto y ya no atendían todavía cuando aquello, se estaban de vacaciones. Y eso fue lo primero que hice, y después hablar con mi amiga Aitana, que yo creo que la conoces también, sí, de correr, que ella fue a la primera a la que le conté todo, ¿no? Ella, pues mira, imagínate, yo tenía 33 años y ella tenía 22 años. Pero, no sé, siempre hemos tenido una conexión especial, ¿no? Sí, una conexión especial, siempre. Joder, hay muchas veces que, si os pasa alguna vez que tenéis una amiga que basta con que tú empieces una frase y ella es capaz de terminarla, o que te está contando algo y es como si tú lo estuvieras pensando a la vez que te lo está contando, es como si yo supiera que ella iba a entender lo que le estaba diciendo. Y efectivamente, no solo lo entendió, sino que esto realmente me llega a doler a mí, porque le acabó afectando a ella más que a mí. Porque yo iba por la calle cuando aquello, y después de 33 años de estar en la sombra, de estar en la cárcel, digamos, yo es que no me fijaba en la gente que tenía alrededor, en si alguien me miraba, en si alguien me hacía algo, ¿no? Pero ella sí, ella tenía esas ganas de protegerme, ¿no? Que a lo mejor a mí en ese momento ya me daba igual, pero ella quería, entonces ella lo pasó mal porque ella veía el mundo alrededor de mí. Sí, yo supongo que tan fuerte de mente, porque es una mujer fuerte de mente, eso sí que te lo ha hecho el deporte, ¿eh? Y además practicas unos deportes en los que la resistencia es muy importante, ¿no? Y en este caso tú has tenido que resistir mucho durante muchos años. Yo creo que el deporte te ha dado mucho y sobre todo, aparte de ponerte ahí en el escaparate, digamos, ¿no? Es decir, soy una mujer y juego en un equipo de mujeres, ¿no? Porque claro, eso sí que fue un momento muy importante en tu vida, ¿no? Porque de repente Isaro Anchía no solo es que se hace pública ella diciendo yo soy una mujer transexual, soy una mujer, sino que todos los medios de comunicación van a conocer la historia de Isaro. Entonces, de estar en un agujero a salir y que públicamente incluso los medios de comunicación cuenten tu historia, Habían pasado 2 años, al final ya más o menos yo había adquirido una fortaleza que no tenía antes. Ya pues había empezado mi proceso de transición, había empezado mi proceso de hormonación, estaba en lista de espera para poder operarme, ya había dado muchos pasos hacia adelante, ya tenía el cambio de nombre, o sea, eran muchas cosas. Yo ya llevaba entrenando con un equipo de Amorebieta durante unos meses, que al final lo dejé un poco con ellas, pues un poco por disparidad de criterios, y cuando no sabía lo que iba a hacer, ni sabía con qué equipo iba a jugar, ni nada, pues hablé con Rubén, el entrenador del Leioa Maya, cuando aquello, y fue como decir, joder, el Leioa, o sea, un equipo que además era un buen equipo de fútbol sala cuando aquello. Yo había empezado a jugar a fútbol sala, pues eso, a los 15 años, en el instituto, me apunté al equipo, jugué 2 años, el primer año horrible, o sea, empecé a mitad de temporada, apenas jugábamos, el segundo
empecé a darme cuenta de que podía hacer algo más, metí mi primer gol, el primer gol de mi vida, que nunca se me va a olvidar, y dejé de jugar cuando salí de ahí. Cuando salí de ahí fui a la universidad, la universidad fue un fiasco para mí, hice el ciclo de grado superior y cuando terminó el ciclo pues me salió la oportunidad de jugar en la Liga Popular de Portugalete. La Liga Popular de Portugalete es una liga que se organiza allí en Porto, que no tiene ningún tipo de categoría, salvo las categorías de primera, segunda que pueda tener. Y allí estuve jugando 11 años. Incluso cuando empecé a jugar federada, que fue un poquito después, unos 8 años después o así, empecé a jugar federada. El primer equipo fue la Juve, la Juventud Universitaria de Sestao. Pues bueno, cuando empecé a jugar ahí en el primer equipo, luego me pasaría al Chayac, que es un equipo que prácticamente fundé yo y estuve yo. Y ya fue en esa época, cuando yo estaba jugando en el masculino y entrenaba a las chicas, cuando yo ya me di cuenta de todo, cuando ya empecé con mi proceso, cuando se lo conté a los dos equipos en los que estaba. De hecho, ¿cómo fue la reacción? Cuando tú vas y le dices, mira... La reacción tiene muchas cosas que son muy bonitas. Yo un día fui al vestuario con las compañeras, cuando aquello eran las jugadoras a las que yo entrenaba, y se lo conté. Y me acuerdo de la primera frase, la primera frase nunca me voy a olvidar. Y eso que me lo dijo una persona con la que luego tuve problemas y no me he vuelto a hablar con ella. Pero, que tú les cuentes algo así y te digan, si antes te queríamos, ahora te queremos más. O sea, fue como, dices, joder, de esto es que no me puedo olvidar nunca de esa frase. Hay muchas frases en todo este proceso que para mí son frases que son totalmente lapidarias. Está cuando se lo conté a mi madre la primera vez, que me dijo, mira, yo no sospechaba esto, pero yo sabía que algo te estaba pasando, que no eras feliz y no sabía por qué, y eso me mataba. Y luego la de mi cuñada, cuando se lo conté, que esa es la más simple y la más tajante, que fue, Bea, quería contarte esto, se lo conté y me dice, ya, ¿y? Me quedé tan flipada que no supe ni qué decirle, ¿eh? O sea, le dije, nada, pues eso, y me dice, bueno, pero ¿eso qué cambia? Qué bueno, ¿no? Y le dije, pues no, pues cambiar en sí no cambia nada. Pero bueno, pero quería que lo supieras. ¿Y por qué no nos lo habías dicho antes? Pues bueno. Sí. Oye, ¿y cómo es tu salto a un terreno de juego? Porque ya estamos viendo que sí que has encontrado apoyo entre las otras mujeres deportistas, ¿no? Pero cuando tú sales a un terreno de juego y el público, ¿cómo es la reacción del público? Bueno, la primera vez fue bestial, porque la primera vez, yo ese día, yo venía de Valencia. El día de mi partido de debut, yo venía de Valencia porque me había comprometido con Aitana precisamente de que iba a ir a un concierto con ella de un grupo que nos gustaba a las dos, y iba a ir al concierto y yo me había apuntado, había pagado la entrada y todo muchísimo antes de que fuera al concierto y de saber que yo iba a jugar al fútbol. Bueno, que yo iba a jugar ese año. Y el fin de semana yo me fui, después de toda la vorágine que tenía con todos los medios de comunicación. Por suerte, ese viernes y ese sábado apenas no me llamasteis nadie. Y cuando estaba en Valencia, íbamos a ir al concierto el sábado a la noche, yo me empecé a sentir mal. Me empecé a sentir mal por presión, porque sentía una presión horrible. Me empecé a marear, o sea, no podía comer. De hecho, se fueron mi amiga Aitana y la otra amiga Yara al concierto, y yo me tuve que quedar en el hotel comiéndome 2 sándwiches y metiéndome a la cama a las 9 de la noche. Pero con unos nervios que no podía, no me acuerdo ni a qué hora me dormí, no me acuerdo ni si dormí esa noche ni qué. Y a la mañana siguiente era levantarnos
y tirar de Valencia para Bilbao, en coche, conduciendo la mitad del tiempo yo y la otra mitad, pues ella. Y cuando llegué allí, nada más entrar en la puerta tenía a los del Plus. Digo, joder, me falta la musiquita esta de los partidos. Entré ahí, nada más entrar, pum, la primera entrevista. Me habían llamado ya cuando estaba llegando que a ver cuánto me quedaba para llegar. Entré al campo, me cambié, la primera charla de Rubén antes de salir al campo. Y a la hora de salir, yo salí a calentar, me puse la ropa, salí a calentar cuando ya estaban mis compañeras calentando, porque claro, llegué tarde de Valencia. Y yo de repente levanto la cabeza y veo el Polideportivo de San Ignacio abarrotado. Y digo, joder, lo que me faltaba. Me puse a calentar y dije, Isaro, olvídate de esto. Olvídate de esto. Encima, no sé si había 28 grados o 30 grados, que si fuera había 28 grados, dentro había 35. Yo que nunca he sido de calor, que siempre he sido norteña total, lo estaba pasando ya horrible en el calentamiento. Nada. ¿Y el público? Porque los medios nos no, volcamos. El público, yo no sabía que había público ya. O sea, yo llegué a un momento que solo quería ver el balón y ver lo que me decía Rubén. Y es que no podía ver ni lo que me decía Rubén. Porque yo no sabía ya ni... Todo esto pasa en un día muy especial, ¿no? Porque sí. Es el día en el que todos los medios quieren conocer la historia de Isaro. Pero ¿y después? Cuando ya... Porque hay un pico, ¿no? En el que todos los medios nos volcamos y queremos conocer tu historia y estás ahí, estás en las portadas. Pero luego llega una liga en la que hay que jugar todos los fines de semana. ¿Cómo es el después? Yo recuerdo que cuando terminé el partido, salí, me duché, salí y me eché a llorar como una magdalena. Pero totalmente. O sea, esta parte solo la saben las 2-3 personas que estaban conmigo en aquel momento. Me eché a llorar como una magdalena. Porque era como, por una parte, soltar tensión y por otra decir, joder, ya está. Ya está. O sea, de aquí en adelante se acabó el luchar por esto, se acabó el pensarme si mañana voy a jugar, se acabó empieza el entrenar para jugar en mi equipo, el entrenar para el partido, el jugar el partido y el que sea lo que tenga que ser, pero que sea deporte, que es a lo que he venido yo aquí. ¿Tú te has sentido juzgada de manera diferente a las otras jugadoras de tu equipo por ser transexual? Muchísimas veces. Sí, ¿no? Muchísimas veces, obviamente. O sea, yo he jugado contra jugadoras que si cualquiera las ve, dirían, ostras, esta es más alta que Isaro, más fuerte que Isaro, técnicamente es mejor que Isaro, y sin embargo a mí es a la que no se me perdonan que le gane una carrera a una jugadora corriendo. Y luego te paras a pensar y dices, ostras, pero que Isaro está entrenando 12 horas al día, 12 horas a la semana. 12 horas a la semana está entrenando y ¿cómo no va a resistir? ¿Cómo no va a aguantar? Está haciendo entrenamientos de fuerza, está haciendo entrenamientos de ciclismo, está haciendo entrenamientos... Ahora no hago natación pues porque no me gusta, pero también tendré que nadar algún día para los triatlones. Está haciendo entrenamientos de fútbol. Ostras, que es que si haciendo eso no estás fuerte, no sé cuándo lo vas a estar. Pero no se piensa en eso, no se piensa en que Isaro entrena mucho y por eso tiene esta condición No, física. Se piensa que me lo han regalado. No, se piensa que... Y eso suena como duro, ¿no? Pero eso lo has oído tú en algún campo de fútbol, ¿no? Ya, pero es que es un hombre. Y eso se escucha. Sí. Yo he oído cosas y he oído cosas incluso de contrarias alguna vez. Como el otro día, por ejemplo, cuando jugábamos contra el Castro, haces una entrada con una persona, con una jugadora, que entras balón contra balón, yo no aparto el pie, se cae al suelo y lo que oigo de la grada es, un día va a romper a alguien. Y yo pensando, joder, llevo es que yo no sé ni cuántos años llevo, creo que llevo 4 o 5 años jugando, nunca jamás he lesionado a alguien, jamás en la vida, y sigo escuchando estas cosas. ¿Tú crees que el público en general, no solo de deporte, ¿no? La gente en general, entiende la transexualidad? ¿O tenemos ahí un déficit importante? No lo entiende, para nada, no entiende... no entiende, tú que corres, sabrás que empezar
poder correr una carrera, un 10 kilómetros a 50-19 y después de 4 o 5 meses de hormonación no poder correr un 10K a menos de 6,30 al kilómetro, pues es una diferencia. Y entrenando el doble. O sea, te puedes hacer una idea de lo que te puede llegar a hacer la medicación, sobre todo deportivamente. O sea, y hasta que no me pudo operar, esa parte de la medicación que me quitaron en el momento que me operé, no ha hecho que incluso yo, entrenando lo que entreno ahora, pueda llegar a lo que estaba antes. Porque ahora mi mejor 10 kilómetros ha sido en 56, 55 o 56, 53, no me acuerdo, el año pasado en Galizano. Y fíjate lo que entreno. Cuando aquello no entrenaba, iba a los fines de semana a correr carreras. Me iba un fin de semana, igual me podía estar 2 meses enteros corriendo todos los fines de semana, pero corría los fines de semana. Entre semana podía ir un día, cuando iba a corretear un poco. Y de entrenar nada. Y ahora que entreno, o sea, ahora me meto unas palizas, unas sobas, pero tremendas. O sea, hace 2 semanas me hice un total de 280 kilómetros en bici en toda la semana, 15 kilómetros corriendo en entrenamientos de fútbol y demás, y las series. Y esto del proceso de hormonación al que has tenido que someterte. Y el otro día corrí en 25. En 25 a 5,17. Oye, por cierto, Isaro, en ese terreno, en el de la operación, en el de ese tránsito, ¿no? ¿Tú cómo te has sentido tratada por Osakidetza? Pues yo creo que al principio había, o sea, las pautas lo tienen todo pautado. O sea, yo lo que vi es que lo tenían todo pautado. Que no hay un momento en que puedan llegar a pensar que esto puede ser de otra manera. No, tienen una pauta. Yo me acuerdo siempre de una de las razones que me dio la endocrino para no ponerme en lista de espera para la operación todavía, y es que yo llevaba casi un año yendo allí, y me dijo, jo, es que solo te he visto 2 veces. Y necesito más tiempo. ¿Para decidir qué? Y le dije, necesitas más tiempo, me vas a dar 3 meses más, y en 3 meses más, ¿qué va a pasar en 3 meses más? Necesito más tiempo. Y al final es que empiezas a hablar con otras personas y te das cuenta que es que a todo el mundo la ven 3 veces. Y dices, ostras, es que esto no es sota caballo rey. Es que esto cambia según la persona, cambia según todo. Si es que vosotros mismos vendéis que esto cambia según la persona, ¿por qué seguís los mismos protocolos? Hay veces que no tiene sentido, y luego ya, pues lo que pasó cuando me tuve que estar 1 año y pico esperando la operación, eso ya fue la gota que colmó el vaso. El que te digan, el que te tengan 1 año y pico esperando, que te juren y te perjuren que no se va a caducar tu preoperatorio, y que de repente resulta que sí se te va a caducar, y que te dicen que en julio que las operaciones de cirugía genital, tanto las de personas transexuales como las de cualquier otra que se pudiera necesitar, están paradas en cruces desde eso, por falta de material de quirófano, dices, ¿os estáis quedando conmigo? O sea, me estás diciendo que ya no es solo que a mí no me estáis operando, o sea, me estás diciendo que hay gente que puede tener un problema todavía peor y no se le está operando, o se le está derivando a otro sitio, o algo se estará haciendo con esa gente. Pues no, y le digo, ¿y qué hago yo ahora? Y me dice, pues pon una reclamación, aunque no creo que te hagan mucho caso. Entonces cogí y dije, vale, voy a poner una reclamación, pero ¿sabes dónde voy a poner una reclamación? Llamé a Bego, llamé a Loña Velasco de la SER, y coño, al día siguiente me llamaron del Hospital de Cruces, me llamó el jefe de cirugía para darme una explicación. Digo, ostras, ¿qué? Me dice, no, es que me ha llamado todo el mundo. Me dice, estoy aquí y me ha llamado todo el mundo por ti, fíjate que te estoy llamando desde mi teléfono personal.
Y pensé, como me decía mi madre cuando le iba de ella, decía, ama, es que me ha pegado, decía, algo habrás hecho. Pues pensé lo mismo, o sea, dije, algo habréis hecho, algo habéis hecho para que pase esto, ¿no? Y me dice, no, es que, bueno, había un problema con el instrumental de quirófano, pero ya está arreglado. Digo, hostia. Con 2 llamadas se ha arreglado. Primero no había fecha y ahora ya está arreglado. Esto me suena como cuando tú llegas tarde a un sitio y te llaman y te dicen, ¿dónde estás? Y dices, estoy saliendo de casa y estás con un pie en la ducha. O sea, sí, algo así. Me recuerda un poco a eso, ¿no? Y me dice, no, porque al final, pues vale, tal, y a ver qué podemos hacer para solucionarlo. Y le digo, pues a ver, la solución me la tendrás que dar tú. Claro. No te voy a dar yo la solución para esto. Y entonces, pues me dijeron, pues te podemos operar en verano de una de las 2 cosas solo y después otra para más tarde, o te lo hacemos todo seguido después de verano, en septiembre. Y le dije, pues bueno, pues a ver, ¿qué diferencia hay? Me dice, pues ahorro para la sanidad pública, que no tienes que hacer 2 ingresos y 2 estos. Y le digo, joder, pues bueno, pues sí, pues vamos a ahorrar dinero al contribuyente y me voy a ahorrar yo también 2 ingresos. Eso es. Y me dijo, no, pues para septiembre. Le dije, si tú me prometes que para septiembre está... Y sí, para septiembre está. Joder, el último día hábil de septiembre. Pero fue para septiembre, El último día hábil, sí. De hecho, les había reclamado ya la semana anterior yo. Y me dijeron, joder, pero ¿cómo nos reclamas? Que yo te dije que para septiembre. Digo, coño, es que estamos a 25. Sí. Entiende que después de todo lo que he pasado antes de esto... un poquitín de recelo tengo que tener, ¿no? Oye, ¿y el momento DNI en el que ya no pone Gorka y pone Isaro? Son cosas... Porque claro, tú el DNI piensas, va, esto es una tarjetita que tienes ahí y que cualquier persona no le da importancia. Porque dices, ¿esto qué es? Esto es un trozo plástico. Pero... cuando tú, por ejemplo, eres deportista y viajas por deporte, porque vas a hacer una carrera aquí, vas a hacer una carrera allá, y te tienes que alojar en un sitio, en otro, y tú vas al hotel y te piden el DNI, y tú has hecho la reserva con otro nombre y te piden el DNI, claro, y te miran como si fueras un 600 con descapotable, y le dices, vale, eso que pone ahí, bien, pero no. A mí me tienes que llamar así porque eso no está bien así. Y te miran así como diciendo, pues vale. Y dices, coño, pero es que estas explicaciones, ¿por qué las tengo que dar cuando esto se podía solucionar de muchas maneras? Vale, que no te dejan cambiar el sexo. ¿Por qué no te dejan cambiar el nombre? Primero. Estas cosas, por ejemplo, estas cosas que pueden ser baladí para cualquiera, o sea... se convierten en una tortura china. Claro. Se convierten en una tortura china. Porque tienes que estar dando explicaciones sobre ti. Cada ¿no? paso que das. Claro. Cada paso que das tienes que dar. Y encima, tú empiezas a entrenar en un equipo y, joder, ves, es duro esforzarte con tus compañeras y ver que llega el sábado y tú no puedes jugar. Entonces, bueno, tuve la suerte de que cuando estuve entrenando en Amorebieta el equipo todavía no estaba federado y todavía no jugaban. Pero cuando yo entrenaba en esa época, yo aparte de estar entrenando con las de Amorebieta, estaba entrenando a los chicos del Yaochayiak. A los chicos que habían sido mis compañeros antes. Que eso también da para tener trastorno de personalidad. Pero, pues bueno, pues cuando yo les estaba entrenando, pues era lo mismo, era decir... Y yo llego los fines de semana aquí y no puedo jugar en ningún lado. O sea, ahora mismo yo aquí no quiero jugar. Pero es que en el de las chicas, que voy a verlas muchos de los fines de semana, no puedo jugar tampoco. Y es como... estoy aquí como un hámster en una rueda. Y dices, es que no puedo hacer nada. Y todo porque no tengo la puñetera tarjetita esta, que es un trozo plástico de las narices.
cambiado. Pero que tienes que tenerla. Bueno, ¿cómo ves tú, porque así podemos abrir un poco el debate o si alguien quiere preguntarte algo, ahora se está trabajando mucho con los niños y niñas transexuales, se está trabajando a través de Naisen. Si hubiera habido un Naisen para ti, hubiera sido fantástico, supongo, ¿no? Pues imagino que sí, pero al final... ¿Cuánto de importante es que reconozcamos ese lema tan famoso de Naisen de hay niñas con pene, niños con vulva? Pues es muy importante, sobre todo para ellos y ellas. Al final es a la gente que hay que proteger. O sea, porque yo al final me he protegido sola. Yo he tenido que tirar de mi propia cabeza para protegerme de las cosas que me estaban pasando. Pero hay otras Se trata de que personitas no acaben en el agujero, que no pueden. ¿no? Eso es. Se trata de que no hagan un agujero tan profundo como el océano y empiecen a enterrar todo lo que les pasa ahí dentro. Es una cuestión de expresar, es una cuestión de que... Ama, soy un niño, no soy una niña. Vale, perfecto, ¿cómo quieres que te llame? Ya está, a punto, es que no hay nada más, es que no hay que buscarle tres pies al gato. Es que es lo que hay, es que es lo que es. Y, pero es que... ¿Y si luego se arrepienten? Fíjate qué frase Y si te compras un coche Claro. y mañana quieres otro... Es O que- sea, pues si luego se arrepienten, pues ya está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si te cambian la documentación y te arrepientes, ¿qué pasa? ¡Ostras! Se vuelve a cambiar otra vez. O sea, ¿qué problema hay? ¿Estás matando a alguien por hacer eso? No, pero es que... Pero no- claro, es que no da- fíjate, tenemos ahí, te preguntaba yo antes por si entendemos la transexualidad y ahora has dado una clave muy importante, ¿no? Ese decir ¿y si se arrepiente? No, es que una persona transexual no se va a arrepentir porque es su propia identidad, ¿no? Lo que está, y eso es lo que no acabamos de entender. Pero, ¿y si se arrepiente, qué pasa? Es mi pregunta. O sea, si coge a alguien y dice, mamá, soy una niña con pene. Y en 6 años se arrepiente. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que tengan que hacer otro cambio de documentación? Oh, Dios mío, el acabose, el fin de los tiempos. Pues si hay que hacer otro cambio de documentación, se hace. O sea, es que no creo que sea un problema. Pero no, es como si... no, por favor, vas a ser libre, pero no demasiado, ¿vale? O sea, no sea que si eres demasiado libre, hagas demasiadas cosas y ofendas a alguien. Sí, bueno, eso también es importante, ¿no? Ese sentimiento que tenemos todos un poco de nuestra educación, se habla mucho, ¿no? De la educación judeocristiana, que al final es la que está impidiendo, ¿no? A muchas otras personas ser libres, ¿no? Sí, yo cuando fui al funeral de mi abuela, metí primero un pie, digo, a ver si ardo, y vi que no, y entonces entré del todo, porque es que ya acabas pensándolo, dices, no sé yo si voy a caber aquí. ¿Qué hay que trabajar ahora, Isaro? ¿Qué hay bajo tu punto de vista que trabajar para que nadie pase por, bueno, pues todo ese proceso doloroso que tú has pasado hasta que has decidido, basta ya, yo soy Isaro, yo no soy Gorka, soy Isaro y quiero someterme a todas estas operaciones y a este proceso porque quiero vivir como lo que soy, como una mujer? ¿Qué hay que hacer? Lo primero que hay que trabajar es la libertad. Que cada persona sea libre de elegir algo tan sencillo como qué es. O sea, hay que trabajar eso. O sea, si es que no es algo difícil. O sea, no es que digas, no, hay que trabajar que... No, es que... O sea, si yo te digo una cosa, yo no te estoy diciendo que mañana me voy a meter en un supermercado con una ametralladora y me voy a cargar a 200 personas. Yo te estoy diciendo que yo no soy esto que viene aquí. Yo no soy esto que pone en el libro de biología de la ESO. Yo no soy eso. Punto. O sea, y no te lo estoy diciendo basado en que hoy me he levantado y he dicho, qué mujer me siento. No. Te estoy diciendo basado en que esto no me va a pasar, no me lleva pasando desde hoy y desde ayer.
ni desde hace un mes, ni desde hace 15 días. Te estoy diciendo, basándome en que Esta es mi vida. esto es mi vida. O sea, que yo llevo peleando contra esto 33 años, leches. Y si llevo 33 años, como si llevo 4. Es que nadie se puede imaginar la pelea que significa eso. O sea, es una lucha diaria. Es una lucha diaria contra todo lo que te han enseñado. Te han enseñado que hay cosas de chicos, hay cosas de chicas, y que tú no puedes hacer esto. Y que precisamente la homofobia en el deporte está basada en eso. Está basada en que un futbolista homosexual, homosexual igual menos hombre, chungo, no puedes ser futbolista, dedícate al ballet. Si eres futbolista, lo vas a pagar. Y es así, lo vas a pagar. Y concretamente, fíjate, estás hablando del fútbol, porque hay otros deportes, tampoco hay muchas personas homosexuales que salgan del armario, ¿no? Pero sí hay gente que se dedica al waterpolo o al balonmano, pero en el fútbol no. Claro, porque el fútbol es un deporte de hombres, leches, luego. Pero fíjate, y en el fútbol de mujeres sí se puede decir soy lesbiana. Claro. Y incluso la mujer que ha ganado el Balón de Oro es lesbiana. Claro, porque el fútbol es un deporte de hombres. Claro, y tú es lesbiana igual, menos mujer más hombre. Gay igual, menos hombre más mujer. No sirves para el fútbol. No sirve para el fútbol, vale. Mujer lesbiana, fútbol. Solucionado. Y eso es lo que la sociedad nos mete en la cabeza desde pequeñas y pequeños. O sea, yo hablo con mis compañeras de equipo y hay compañeras de equipo que es que todavía hoy les dicen que... Uy, tú deberías estar con tus hijos en casa, ¿eh? Esto... No, y en el ciclismo, que está como más, porque claro, no es el fútbol, no tiene esto, es como, tú te das cuenta del machismo, pero el machismo ya encubierto, o sea, está ahí metido hasta el fondo, que hay que hurgar, pero que está ahí, y tú piensas, coño, hay una, por ejemplo, vamos a hablar un poco de algo que ha tenido polémicas de poco, que es lo del tema de la carrera de los 10.000 del soplao, que a las mujeres nos dejan apuntarnos por 10 euros que se donan íntegros a una asociación. Vale, y empiezas a hablar de que no, yo quiero igualdad. Vale, si empezamos a hacer un recuento y hacemos un recuento de las parejas que son ciclistas los dos, pero que, hostias, es que 140 euros entre el hombre y la mujer que salen de mi familia, no, porque es un dineral. Bueno, pues al marido, vete tú, que yo no, que uno ya vale. ¿Cuántos pasan eso? Yo conozco un montón, y con las carreras populares lo mismo. No, es que es una carrera muy cara, entonces o vas tú o yo, no, vete tú. Y es que es así, o sea, y es que eso es, o sea, está encubierto, pero está ahí. Y existe. Y es que luego dicen, no, es justo. Pues a ver, no es justo. O sea, no es justo que nosotros vayamos a una carrera... pero ¿por qué ocurre? Ocurre por esto. ¿Que hay otras maneras? ¿Que hay maneras más correctas? ¿Que hay maneras más fáciles? Sí, las hay. Por supuesto que las hay. ¿Que esta es una? Sí. ¿Que igual no es la más... No. ¿Por qué? Bueno, cuando lo mezclan con lo de las discotecas, dices, madre mía, menudo jariguay que tienes en la cabeza. O sea, las discotecas que cuando dejaban entrar a las mujeres era porque eras un objeto, o sea, que te trataban como un objeto, y lo comparas con que en una carrera, en un evento deportivo para fomentar el deporte femenino, que no tiene nada que ver con que vayan a ir a verte porque vayas en culot y en maillot y vayas ajustada, te lo comparen y dices, pero vamos a ver, pero ¿de qué guindo te has caído? Por favor. Hay muchos guindos de los que caerse. ¿Alguna pregunta? Seguro que tenéis algo que os gustaría saber que no le hayamos preguntado todavía a Isaro, que nos ha contado muchísimas cosas, pero igual hay alguna otra cosa que... Ahora me voy a poner las gafas para veros la cara. que queráis preguntarle. No sé si se os ocurre algo.
¿O tenéis alguna duda? Yo voy a romper el hielo un poco, a ver si se anima la gente. Como pregunta, yo cuando os propuse a Saro venir a Prensa a hablar de todo este tema, la historia, le comenté a Saro, bueno, ¿cómo te pongo cuando presentemos la charla y tal, te pongo como activista? Y me dice, uy, a mí lo de activista no pongas, que me queda muy grande. Y yo, hombre, pues es que yo no sé si te queda grande o no, pero yo desde que te conozco siempre te he conocido comprometida con esta causa. A lo mejor no estás en una asociación de una manera más trabajando, pero como persona individual sí que estás dando charlas, sí que estás siempre prestando tu imagen para campañas en contra de la homofobia o para dar a conocer la diversidad afectivo-sexual y identidad de género. Y yo creo que eso es una manera de activismo. Es algo que, no sé, es algo que tú lo haces de una manera consciente, o es algo que de alguna manera tu situación o tu trayectoria personal es como algo que sientes que se debe de hacer. No sé cómo lo vives. No sé, al final piensas joder, a mí me ha costado mucho hacer algunas cosas, me ha costado mucho llegar a hacer deporte donde realmente me corresponde y que igual el que tú cuentes tu historia hace que una persona que está ahí echada en la cama llorando, pensando que nunca va a poder hacer deporte donde le corresponde, pues que pueda hacerlo, ¿no? Y para mí es como si fuera un deber. O sea, no sé, si alguien ha vivido algo y con lo que ha vivido tiene la posibilidad de ayudar a otra persona, pues no se necesita una razón para ayudar a alguien, ¿no? O sea, al final es lo que es, o sea, y yo sé que a una persona transexual le puede costar muchísimo el poder decir, voy a hacer deporte, pero voy a hacer deporte donde me corresponde, porque hay veces que tenemos tan interiorizado que somos basura, y es que es así, sobre todo la gente más mayor. Ahora yo creo que los niños pues que lo llevan un poco mejor porque tienen más ayuda, porque tienen más información, pero nosotras y nosotros que hemos vivido durante muchos años difíciles y que esto pues muchas veces nos pensamos que no podemos llegar a hacer nada, o sea que es estar aquí y escondernos lo más posible para que nadie sospeche lo que somos ni de dónde venimos. Y pues a lo mejor ver a alguien que dices, mira, es capaz de contar esto con naturalidad, pues que te pueda hacer a ti que estás ahí mirando el decir, ostras, pues si esta pringada puede, ¿por qué no va a poder yo? Es activismo absoluto. Aunque ella no quiera que le pongan Isaro Anchía Pulido activista, es activismo, ¿no? Y afortunadamente tenemos a gente que hace activismo de esta manera y que viene aquí, y que cuenta su historia y que cuenta sus cosas y que se desnuda, ¿no? Un poco delante de nosotros para que conozcamos cuál es su realidad y la realidad de tantas otras personas que viven como vive Isaro. Así que no sé si hay alguna pregunta más. Si no, nos vamos de viernes y nada. Un comentario. Sí. A nivel de escuelas y colegios, debería de haber un apartado para que se hiciesen este tipo de charlas. Sin duda. Sí. Alguna vez me han pedido y pues yo siempre he estado dispuesta a ir a donde sea. Y pues eso, al final lo que he dicho antes, se trata de que haya naturalidad con todo, ¿no? O sea, que no nos tengamos que esconder, que no tengamos que decir... Y en los domicilios, cuando los niños van contando este tipo de cosas, que hay una persona distinta, porque a ellos les parece esto, explicárselo con toda naturalidad. Sí, es que yo creo que no hay que darle importancia, es que directamente no hay que darle importancia. No, es que mi amigo no sé qué ha dicho que ahora es mi amiga no sé cuál. ¿Y a ti te hace daño? O sea, no, entonces ¿qué? ¿Entonces qué? ¿Hay algún problema con eso? Que entiendan que no hay problema, que es lo que es. Yo sí lo veo.
¿Algo más? Pues La le damos un aplauso a Isaro y las gracias. Y las gracias por contárnoslo. De nada. Y a vosotros y a vosotras también, y a pues vosotras muchísimas por- gracias. por estar aquí. Es que ricasco.